Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy estudiaremos otros 3 huesos que forman parte del cráneo de una manera general. Los huesos que estudiaremos el día de hoy son el occipital, los parietales y los temporales. Bueno, comencemos. El occipital es un hueso medio impar y simétrico que se encuentra en la parte posterior-inferior del cráneo. Para su estudio presenta 2 caras y 4 bordes. Las caras son la cara antero-superior y la cara postero-inferior. Describiremos algunas estructuras que resaltan en la cara postero-inferior del occipital. Algo que denota con facilidad en el hueso occipital, en su cara postero-inferior, es un gran agujero presente, denominado foramen magnum. Agujero por el cual pasan diferentes arterias y nervios que comunican el cerebro con la médula espinal. Otra estructura que encontramos dirigiéndonos hacia la parte anterior del hueso es la lámina basilar o conocida como apófisis basilar, la cual permite que este hueso se articule con el cuerpo del esfenoides. Otra estructura que encontramos en la parte posterior de este hueso se denomina la protuberancia occipital externa o también denominado tubérculo occipital externo. Si tú tocas la parte posterior de tu cabeza sentirás una pequeña prominencia. Esta prominencia es la protuberancia occipital externa y esta delimita lo que es la línea nucal superior. En la parte inferior de esta cara encontramos también 2 prominencias denominadas cóndilos del occipital, que permiten la articulación de este hueso con la primera vértebra de la columna vertebral. Si podemos observar, en la cara anterosuperior encontramos 4 fosas bien marcadas. Estas fosas corresponden a los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Por ende, tenemos 2 fosas cerebrales y 2 fosas cerebelosas. Y estas, a su vez, delimitan en el hueso lo que sería la cresta occipital interna. Bueno, esas son las estructuras que vamos a mencionar en este hueso. Ahora mencionaremos las articulaciones que presenta. Este hueso se articula por delante con el hueso esfenoides, por los lados con los huesos temporales y por la parte superior se articula con los huesos parietales. Pasemos al siguiente hueso. El siguiente hueso que vamos a estudiar es el hueso parietal. Un hueso no muy complejo, pero importante porque conforma la mayor parte de la bóveda craneana. Es un hueso par que se encuentra situado en la parte lateral y ligeramente posterior de la cavidad craneana. Este hueso se articula con 5 huesos que son el hueso frontal, el occipital, el parietal del lado opuesto, también denominado homólogo, los huesos temporales y el hueso esfenoides. Para su estudio, presenta 2 caras y 4 bordes. Una cara externa o exocraneal y una cara interna o endocraneal. La cara externa o exocraneal es convexa y lisa. Presenta una pequeña protuberancia denominada protuberancia temporal, de la cual nacen 2 surcos, los surcos temporales, que son puntos de inserción para elementos del músculo temporal. La cara endocraneal o interna es cóncava y lo que más resalta en ella, o lo que más nos llama la atención, es la presencia de unos surcos muy marcados, muy profundos, que son impresiones realizadas por la arteria meningia media en la estructura del hueso. Estas impresiones realizadas le dan el aspecto de una hoja de higuera. Si tú conoces el higo y conoces sus hojas, verás que tienen en todo su espesor unas pequeñas ramificaciones. Como dijimos, presenta 4 bordes: el borde anterior o frontal, el borde sagital o superior, el borde escamoso inferior y el borde occipital o posterior. Bueno, de esta manera describimos de una forma general algunas estructuras que forman parte del hueso parietal y su articulación con otros huesos. Continuemos con el tema y vamos a estudiar ahora lo que es el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par situado a los lados de la cavidad craneana. Es un hueso muy complejo para su estudio, así que nosotros trataremos de ser lo más preciso con algunas estructuras o las partes que conforman este hueso. Una característica muy importante es que este hueso aloja al órgano de la audición y el equilibrio. Para su estudio presenta 2 caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Este hueso se encuentra conformado por
tres partes importantes. Estas porciones son la porción petrosa, la porción escamosa, la porción temporal o mastoidea. Cabe recalcar que en algunos libros se anexa la porción timpánica, pero esta porción timpánica nosotros la estudiaremos o la mencionaremos dentro de la porción petrosa. Estas tres partes que mencionamos antes de completar el proceso de osificación se encuentran separadas y ya en la adultez se terminan fusionando. Si podemos observar, la porción escamosa es de forma casi circular y de ella nace una prolongación denominada apófisis cigomática. Debajo de esta apófisis encontraremos dos estructuras importantes, el tubérculo mandibular y la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Cuando la apófisis cigomática de la escámara temporal se articula con el hueso cigomático de la cara, en conjunto forman lo que se denomina el arco cigomático, que es un punto de inserción para el músculo temporal y el músculo macetero, ambos músculos importantes de la masticación. La porción petrosa del temporal alberga al órgano de la audición y el equilibrio, y también de ella se desprende una apófisis denominada apófisis estiloide, la cual es un punto de inserción para un músculo que sostiene al único hueso no articulado de nuestro cuerpo, el hueso hioides. En cuanto a sus articulaciones, podemos mencionar que se articula con el hueso esfenoides, con los parietales, con los huesos cigomáticos y con el hueso occipital. Hace unos momentos te mencionaba a la cavidad glenoidea. Esta cavidad es muy importante porque es el lugar o el punto de unión con el hueso maxilar inferior. La unión de la cavidad glenoidea y el cóndilo del maxilar inferior forman la articulación temporomandibular, que es la única articulación de la cabeza que presenta movimiento. Algo para que lo tomes muy en cuenta. Y de esta manera concluimos con el estudio general de algunas partes de los huesos que conforman el cráneo. Si tienes alguna pequeña duda, habilitaré un foro para que realices ahí tus preguntas. Bueno, nos vemos la próxima clase. No te olvides repasar las lecciones y realizar las actividades planteadas.